Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos a punto de rendirnos, como si las fuerzas no alcanzaran y los problemas fueran más grandes que nuestra fe. Pero déjame decirte algo. Si hoy estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios te está preparando para algo grande, mucho más grande de lo que imaginas, y aunque el camino se sienta pesado, cada paso que das tiene un propósito. No es el final. Es solo el inicio de una obra que aún está en proceso dentro de ti. Quiero que escuches con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un mensaje más, es una palabra que puede encender tu corazón, abrir tus ojos y recordarte que los tiempos de prueba no son para destruirte, sino para formarte. Este es el momento en el que debes tomar aire profundo y recordar que Dios nunca deja a medias lo que comenzó. Él no falla, y si te ha traído hasta aquí, es porque hay una victoria esperándote más adelante. Ahora quiero invitarte a que apoyes este video con un like, que lo compartas con alguien que lo necesite y que dejes tu comentario. Hacerlo no es un simple gesto, es parte de una misión. Cada vez que interactúas, YouTube recomienda este video a más personas que tal vez no tienen otra manera de escuchar una palabra de esperanza. Tú puedes ser instrumento de bendición para muchos, y créeme, tu apoyo hace una gran diferencia. En los comentarios quiero que escribas esta frase sencilla pero poderosa: Dios me prepara. Esa será tu declaración de fe en este día, y también una confirmación de que estás listo para lo que Dios tiene preparado para ti. Parte 1. Cuando Dios te prepara en lo oculto. Si te has sentido en una pausa rara, con puertas que antes eran fáciles y ahora parecen pesadas, con caminos que se enredan sin razón aparente y silencios de parte de Dios que te desconciertan, quiero que respires hondo y prestes atención. Esta no es una pausa vacía, es un taller. Esta no es una pérdida de tiempo, es una inversión. Cuando Dios te está preparando para algo grande, casi nunca lo hace bajo reflectores, lo hace en lo oculto, en esos espacios cotidianos donde aprendemos a escuchar, a obedecer y a mantenernos firmes cuando nadie más entiende el proceso. La grandeza que Dios sueña para ti no empieza el día de la plataforma, empieza el día del anonimato, donde el corazón se ordena, el carácter se afina y la visión se limpia de ambiciones que no construyen. Por eso, esta primera parte será para entender el proceso, identificar sus señales y saber cómo caminarlo con madurez espiritual y sentido práctico. Primero, entendamos algo clave. En el reino de Dios, el tiempo no es enemigo, es herramienta. Si sientes que todo va lento, no lo veas como castigo, míralo como protección. Un crecimiento acelerado sin raíces es frágil, un crecimiento profundo con raíces firmes es estable. Hay temporadas donde Dios reduce el ruido para que distingas su voz, te quita distracciones que amabas para que ames más su presencia, te mueve de lugares cómodos para que te conviertas en la persona capaz de sostener lo que estás pidiendo. Esa es la lógica del horno y la del alfarero. La forma final solo se sostiene si la masa fue trabajada con paciencia. Así funciona la preparación, así se construye la fortaleza interior. Ahora, vayamos a señales concretas de que Dios te está preparando y a la respuesta práctica que te toca a ti. No es teoría, es camino. Te propongo estas claves, desarrolladas a fondo para que te ubiques y actúes con sabiduría. 1. Tiempos de silencio que te obligan a escuchar mejor. Hay momentos donde no hay sensación, no hay emoción intensa, no hay discursos espectaculares, hay silencio. Parece que nada pasa, pero lo que realmente ocurre es que tu oído espiritual está siendo entrenado. El silencio revela de qué te alimentabas. Si te alimentabas solo de adrenalina, te sentirás vacío. Si te alimentabas de la palabra y de obediencia diaria, notarás que aún sin ruido puedes mantener el rumbo. ¿Qué hacer en esos silencios? Establece ritmos sencillos y fieles. Lectura bíblica diaria, aunque sea corta, una conversación honesta con Dios sin adornos, un acto concreto de obediencia por día. Lo aparentemente pequeño es un ladrillo silencioso en la pared de tu carácter.
Romanos 8:28. Nos recuerda que Dios obra en todo para el bien de quienes le aman, y el silencio entra en ese todo. 2. Puertas cerradas que te redirigen, no que te destruyen. A veces la negativa no es un no eterno, es un aún no. Otras veces, la negativa es un cambio de dirección. El error común es insistir en romper una puerta que Dios cerró para cuidar tu corazón. La señal de inmadurez es patalear. La señal de madurez es preguntar qué debo aprender aquí y a dónde me estás guiando. Consejo práctico. Cuando una puerta se cierra, define un tiempo de revisión. Pregúntate con honestidad si estabas buscando esa puerta por ego, por comparación o por un genuino llamado. Si encuentras mezcla, rinde la mezcla. Si identificas que era solo tu impulso, agradece la corrección. Si ves que hay llamado pero no es el momento, trabaja en las competencias y en el carácter que esa puerta exigirá mañana. David recibió una promesa en su juventud, pero fue forjado entre ovejas y batallas privadas antes de enfrentar gigantes y tronos. La promesa no se cancela, se madura. 3. Relaciones que se reordenan. Algunas se enfrían y otras nacen con fuerza. La preparación de Dios también toca tu círculo. Hay amistades que fueron perfectas para una temporada, pero que no soportan el peso de la siguiente. Esto duele porque el corazón valora la historia compartida, pero aferrarte a todo por igual puede frenarte. ¿Cómo discernir? Observa cuál relación te impulsa a buscar a Dios, a ser más íntegro, a dejar hábitos que debilitan tu propósito. Observa cuál relación te empuja a la comparación, a la queja, al chisme o a la pereza. Las primeras son asientos de sabiduría, las segundas son anclas al muelle del estancamiento. Paso práctico. Haz un inventario discreto de las voces que más oyes en la semana. Decide intencionalmente con cuáles profundizas y cuáles mantienes con límites sanos. Proverbios. Habla del hierro que con hierro se afila. Tu vocación necesita fricción de la buena, no fricción que te desgasta por dentro. 4. Pruebas que revelan tu carácter bajo presión. Un corazón preparado no es un corazón perfecto, es un corazón entrenado. La prueba revela si tu identidad depende del aplauso o de la certeza de ser hijo. Cuando la crítica llega, cuando las expectativas no se cumplen, cuando el resultado tarda, el carácter habla. ¿Qué hacer? Establece una práctica de evaluación después de cada prueba. Pregúntate qué sentiste, qué pensaste, qué dijiste y qué hiciste. Escribe sin maquillaje y luego contrasta con lo que Dios dice de ti y con los valores del reino. Santiago. Uno enseña que la prueba produce paciencia que, una vez madura, te hace completo. Completo no significa infalible, significa estable. Aprovecha cada presión para identificar grietas y sellarlas con verdad, hábitos y comunidad. 5. Disciplina diaria que parece poca cosa, pero te cambia el futuro. La grandeza no se sostiene sobre impulsos esporádicos, se sostiene sobre hábitos constantes. Hábitos de excelencia en lo pequeño, de puntualidad, de orden, de preparación. A veces oramos por oportunidades gigantes y despreciamos la lista de tareas de hoy. Sin embargo, Dios suele confiar más a quien es fiel con lo que ya tiene en la mano. Paso práctico. Define 3 prácticas mínimas no negociables en tu día, ajustadas a tu llamado. Por ejemplo, estudio bíblico y formación espiritual, mejora técnica en tu área y servicio a otros. No te impongas cargas irrealistas. Comienza con pequeñas metas, pero cúmplelas. La constancia en lo pequeño abre puertas más allá del talento. 6. Sanidad interior que te libera de pesos ocultos. Muchas veces, el verdadero freno no está fuera, está en heridas no tratadas, culpas no resueltas, narrativas internas que te sabotean. Dios no solo quiere usarte, quiere sanarte. Y la sanidad no siempre luce espectacular, a menudo luce como conversaciones honestas, perdones difíciles, límites saludables y procesos con gente madura de fe que pueda acompañarte. Paso práctico.
Identifica una herida recurrente que te roba paz y toma una acción concreta esta semana. Hablar con alguien sabio, pedir perdón, perdonarte, buscar consejo pastoral. La libertad interior es parte de la preparación, porque nada pesa más que cargar una historia que Dios ya quiere redimir. 7. Visión que se aclara y se hace más simple. Al principio queremos hacer de todo, demostrar de todo, abarcar de todo. La preparación de Dios tiende a simplificar, no porque sueñes menos, sino porque priorizas mejor. La visión madura sabe decir sí y sabe decir no, con paz. Si todo te distrae, nada te define. ¿Qué hacer? Escribe tu misión en una frase corta y úsala como filtro de decisiones. Cuando surja una oportunidad, pregúntate si te acerca o te aleja de esa misión. Si te acerca, aunque sea desafiante, considérela. Si te aleja, aunque sea brillante, suéltala. Recuerda que Jesús avanzó con claridad de propósito, no por empuje de expectativas ajenas. Hasta aquí quizá te estás reconociendo en varias de estas señales y puede que te preguntes por qué duele tanto si se supone que Dios me está preparando para algo grande. Duele porque crecer duele. Duele porque abandonar viejas pieles deja al descubierto áreas sensibles. Duele porque reformular sueños implica despedirte de versiones de ti que ya no serán. Pero hay una promesa que sostiene. Dios no abandona lo que empieza. Dios acompaña lo que forma y Dios honra lo que se le entrega con corazón sincero. Confía en el proceso mientras trabajas en lo que te toca, porque la fe no es pasividad, es obediencia activa. La espera no es sofá, la espera es taller. Quiero dejarte pasos accionables para esta semana, sencillos y potentes, para caminar tu preparación con intención. 1. Establece un horario breve y realista para tu formación espiritual diaria. Puede ser lectura de un capítulo corto, meditación de un salmo y una oración sencilla enfocada en obedecer una cosa concreta. No midas por minutos, mide por fidelidad. 2. Elige un hábito de excelencia práctica en tu área y complétalo cada día, sin excusas. Si tu llamado involucra enseñar, estudia y prepara materiales. Si involucra crear, crea aunque sientas poca inspiración. Si involucra servir, sirve con calidad y puntualidad. Tu músculo de excelencia crece por repetición. 3. Identifica una relación que necesitas fortalecer porque te impulsa a Dios y agenda un espacio intencional para conversar, orar juntos y rendir cuentas. La soledad alimenta la confusión. La comunidad saludable afina la visión. 4. Escribe tu misión en una frase y úsala como brújula. Cuando te ofrezcan algo, pásalo por ese filtro. Verás cómo se disipa la ansiedad de quedar bien con todos y aparece la paz de caminar en tu diseño. 5. Haz una revisión honesta de tu corazón al final del día. Pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué debes corregir y qué agradeces? Termina celebrando un pequeño avance. La preparación de Dios se disfruta más cuando aprendes a ver las huellas del avance en lo cotidiano. Si abrazas estas claves, verás cambios, tal vez no inmediatos, pero sí profundos. Empezarás a notar que las puertas correctas se abren con menos fuerza bruta, que el temor a equivocarte disminuye porque ya no dependes de la aprobación del público, que tu alegría deja de ser frágil y comienza a descansar en algo inmovible. Esa es la diferencia entre un logro que te consume y una asignación que puedes sostener. Cuando llegue lo grande, no te romperá por dentro porque ya fuiste trabajado por dentro. Cierro esta primera parte recordándote esto. No fuiste llamado a sobrevivir apenas, fuiste llamado a madurar. Y la madurez no es frialdad, es profundidad. Es saber esperar sin apagar el fuego, es saber avanzar sin perder ternura, es saber decidir sin rencor. La obra que Dios comenzó en ti tendrá su día de cumplimiento, y tu tarea hoy es colaborar con esa obra, haciendo tu parte con convicción y humildad. Si ahora mismo todo se ve borroso, no te asustes. Los trazos gruesos van primero y los detalles finos llegan después. Mantén el corazón enseñable,
los oídos atentos y las manos ocupadas en lo que ya tienes. Lo grande no será un accidente, será el fruto de esta preparación. Parte 2. El tiempo de Dios y tu proceso de maduración. Si en la primera parte hablamos de las señales que confirman que Dios está preparando tu vida, en esta segunda vamos a profundizar en algo que muchas veces nos cuesta: entender los tiempos de Dios y cómo ellos forman parte de tu maduración. La realidad es que nosotros vivimos con prisa, queremos resultados rápidos, queremos ver cambios inmediatos, pero Dios trabaja con calma, con detalle, con procesos que no siempre entendemos al inicio. Y esa diferencia de ritmos es lo que más prueba nuestra fe y lo que más moldea nuestro carácter. La palabra dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que ni la espera ni el movimiento son casuales, todo tiene un propósito definido. Si estás en espera no es castigo, es formación. Si estás en movimiento no es azar, es cumplimiento. Pero el problema es que muchas veces queremos acelerar lo que aún no está listo, y otras veces queremos retrasar lo que ya está maduro. Por eso, aprender a discernir el tiempo de Dios es una de las herramientas más poderosas para no rendirte justo cuando estás más cerca de tu promesa. Piensa en la semilla. Cuando la pones en tierra, durante semanas no ves nada, y muchos podrían creer que se perdió. Pero lo que ocurre en lo oculto es lo que garantiza que más adelante esa semilla tenga raíces fuertes para sostener el fruto. Asimismo, tu vida tiene etapas ocultas donde no se ven resultados externos, pero las raíces de tu carácter, de tu fe y de tu visión se están expandiendo bajo tierra. Y si tratas de interrumpir ese proceso, puedes perder el fruto antes de que madure. Eso es exactamente lo que le ocurre a quienes se desesperan y abandonan demasiado pronto. Tenían el fruto en camino, pero no quisieron esperar el tiempo correcto. Ahora hablemos de cómo se manifiestan esos tiempos y qué significan en tu crecimiento. 1. El tiempo de siembra. Este es el momento en el que parece que das más de lo que recibes. Inviertes esfuerzo, fe, obediencia y no ves recompensas inmediatas. Es incómodo porque nos gusta que la respuesta sea rápida, pero aquí aprendes a confiar. El tiempo de siembra revela si tu motivación es genuina o si esperabas un beneficio instantáneo. La clave aquí es sembrar con fe y con constancia, sin mirar lo que hacen los demás. El libro de Gálatas capítulo 6, verso 9, dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es la promesa. Si siembras, habrá cosecha. 2. El tiempo de espera. Este quizás es el más difícil, porque es el periodo donde no ves nada y parece que Dios está en silencio. Pero aquí se forja la paciencia y se limpian tus intenciones. Muchos abandonan en esta etapa porque creen que nada pasa, cuando en realidad es el momento donde más cosas suceden en lo invisible. Aquí se aprende a depender de la fe, no de las circunstancias. Paso práctico. En los tiempos de espera, establece rituales de agradecimiento diarios. Anota 3 cosas por las que estás agradecido cada día, aunque sean pequeñas. Eso te mantiene enfocado en lo que sí está haciendo Dios, en lugar de obsesionarte con lo que aún no ves. 3. El tiempo de prueba. Este es el espacio en el que tu fe es medida. Llegan desafíos, obstáculos y momentos de dolor. No para destruirte, sino para mostrarte cuánto has crecido y cuánto más puedes crecer. La prueba es como el examen que confirma que aprendiste la lección anterior. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 7, habla de la fe probada como oro, más preciosa que el oro perecedero, aunque sea probado con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. La prueba quita las impurezas, como el fuego al oro, y lo que queda es una fe más pura, más fuerte, más verdadera. 4. El tiempo de cosecha. Este es el momento de ver frutos, de recoger lo que sembraste con esfuerzo y paciencia. Y aunque esta etapa se siente gloriosa, también requiere madurez, porque la abundancia puede ser un arma de doble filo.
Si no estás preparado, la bendición puede convertirse en carga. Por eso Dios tarda a veces en mostrarte la cosecha, porque quiere que tengas la madurez suficiente para administrarla. Recuerda que la cosecha no es solo para ti, es para bendecir a otros. El fruto no se guarda en el bolsillo, se reparte para alimentar a muchos. Ahora bien, ¿cómo caminar estos tiempos sin desesperarte, sin compararte, sin rendirte? Te comparto algunas reflexiones prácticas. Primero, reconoce que la espera es parte del plan. No se trata de aguantar con resignación, se trata de vivir con propósito incluso en la pausa. Usa ese tiempo para aprender, para sanar, para servir. Si hoy no ves grandes resultados, dedica tu energía a perfeccionar lo que sí tienes en las manos. La preparación nunca es pérdida de tiempo, siempre es inversión. Segundo, aprende a leer las temporadas de tu vida sin compararlas con la de los demás. El peor error es medir tu tiempo con el reloj ajeno. Lo que para ti es proceso, para otro puede ser cosecha, y viceversa. Si comparas, te frustras, si confías, avanzas. La Biblia muestra que José pasó 13 años de preparación antes de gobernar Egipto, y Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a Israel. Cada historia tiene su reloj y el tuyo también. Tercero, mantén el corazón dócil. Cuando la espera se alarga, el corazón tiende a endurecerse. Empiezas a reclamar, a desconfiar, a volverte cínico. Pero si mantienes un corazón sensible, abierto y humilde, podrás aprender incluso en los momentos más oscuros. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón guardado es la clave para no perder el rumbo. Cuarto, practica la obediencia diaria, aunque parezca insignificante. La mayoría de las veces Dios no te pide que corras maratones espirituales, te pide pasos simples y constantes. Obedece en lo pequeño, y lo demás vendrá por añadidura. La obediencia en lo cotidiano abre el camino para las grandes oportunidades. Y quinto, nunca olvides que el tiempo de Dios es perfecto. Lo que Él tiene preparado no llega antes ni después, llega en el momento justo. Puede que no lo entiendas hoy, pero cuando mires atrás, descubrirás que cada demora, cada silencio, cada puerta cerrada era parte de un diseño que te llevó exactamente al lugar donde debías estar. En conclusión de esta segunda parte, el tiempo de Dios no es tu enemigo, es tu aliado. Te moldea, te fortalece, te prepara y te alinea. Mientras tú desesperas, Dios organiza. Mientras tú sientes que no avanzas, Dios edifica raíces. Mientras tú ves demora, Dios ve maduración. Así que no te rindas ahora, porque el proceso de hoy es la llave de la victoria de mañana. Parte 3. Venciendo la duda y el cansancio en medio del proceso. Si ya entendimos que Dios nos prepara en lo oculto y que sus tiempos son perfectos, ahora debemos hablar de uno de los enemigos más grandes que enfrentamos durante la preparación, la duda y el cansancio. Porque una cosa es saber que Dios tiene planes grandes para nosotros, y otra muy distinta es permanecer firmes cuando la mente nos ataca con pensamientos de derrota, cuando las circunstancias no parecen cambiar y cuando el corazón se siente débil. Aquí es donde muchos abandonan. Aquí es donde muchos se convencen de que nunca lo lograrán. Pero aquí también es donde se forjan los vencedores que deciden creer aun cuando todo parece ir en contra. La duda no es simplemente un pensamiento pasajero, es un veneno silencioso que busca erosionar tu confianza en Dios y en ti mismo. Por eso debemos aprender a identificarla, confrontarla y sustituirla con verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. La duda es una mentira disfrazada de realidad. Te dice que no puedes, que no es posible, que no eres suficiente, que Dios se olvidó de ti. Pero la verdad de Dios dice otra cosa, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que los planes de Él son de bien y no de mal, que jamás te deja ni te abandona. La pregunta es, ¿a qué voz le das más espacio?
Cuando el cansancio llega, es fácil bajar los brazos. El desgaste emocional se siente pesado, como si tu fe se redujera a cenizas. Pero aquí hay algo clave. El cansancio no es señal de debilidad espiritual, es parte del proceso humano. El profeta Elías, después de grandes victorias, se sintió agotado al punto de pedirle a Dios que le quitara la vida. ¿Qué hizo Dios? No lo regañó, no lo juzgó, le dio descanso y alimento. Eso nos muestra que muchas veces lo que necesitas no es rendirte, sino aprender a descansar en Dios, recargar fuerzas y volver al camino con visión renovada. Permíteme darte algunas claves prácticas para vencer la duda y el cansancio en medio de tu preparación. 1. Identifica las mentiras que repite tu mente. Escríbelas y enfréntalas con versículos de la palabra. Si la duda dice no puedes, responde con Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la duda dice Dios te olvidó, responde con Isaías capítulo 49, verso 15. Aunque una madre se olvide de su hijo, Dios jamás se olvidará de ti. Si la duda dice nunca lo lograrás, responde con Jeremías capítulo 29, verso 11. Los planes de Dios son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Habla la verdad, aunque al inicio tu corazón tiemble. Poco a poco tu mente será renovada. 2. Aprende a descansar sin sentir culpa. Muchos creyentes confunden descanso con pereza, y no es lo mismo. El descanso es parte del diseño de Dios. Génesis muestra que incluso Él descansó al séptimo día, no porque se cansara, sino para establecer un principio de equilibrio. Descansar no es perder tiempo, es recuperar fuerzas para avanzar con mayor claridad. ¿Cómo aplicarlo? Toma pausas en tu día para orar en silencio. Desconéctate de redes sociales que solo te comparan. Haz caminatas cortas para despejar tu mente. Aprende a escuchar a tu cuerpo y a tu espíritu, y permite que el Señor te renueve. 3. Busca comunidad en lugar de aislamiento. La duda y el cansancio crecen en la soledad. El enemigo quiere que te encierres en tus pensamientos, que creas que nadie entiende lo que vives. Pero Dios nos diseñó para caminar en comunidad. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25 dice que debemos animarnos unos a otros y no dejar de congregarnos. Si no tienes iglesia cercana, rodéate de personas de fe, aunque sea en grupos pequeños, llamadas o incluso a través de este canal. Hablar, compartir y orar con otros es medicina para el alma. 4. Cambia la manera en que interpretas tus caídas. Cuando tropiezas, la duda te dice que es el fin, pero en realidad la caída es parte del aprendizaje. El justo cae 7 veces y se levanta, dice Proverbios capítulo 24, verso 16. Lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces decides levantarte. Cambia la narrativa interna de soy un fracaso por la de estoy en proceso. Así se fortalece tu resiliencia. 5. Cultiva gratitud incluso en lo pequeño. La duda y el cansancio se alimentan de la queja, pero la gratitud los desarma. Cuando empiezas a agradecer por lo que sí tienes, tu mente cambia de perspectiva. Haz un ejercicio diario. Cada noche anota 5 cosas por las que agradeces, aunque parezcan mínimas. Verás cómo tu corazón se llena de paz y tu fe se renueva. La gratitud abre tus ojos a la fidelidad de Dios, incluso en medio de la tormenta. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que estás en medio de un proceso donde oraste por una oportunidad laboral y nada se abre. La duda te dice que Dios no escucha, que nunca tendrás un trabajo digno. El cansancio te susurra que mejor te rindas, pero si aplicas estos pasos, identificas la mentira y la enfrentas con verdad bíblica, descansas sabiendo que Dios tiene un tiempo perfecto, te apoyas en personas que oran contigo, interpretas tus intentos fallidos como lecciones y agradeces lo que ya tienes, entonces la atmósfera cambia. El problema sigue ahí, pero tu fe se fortalece y tu visión se aclara. Y cuando llegue el momento de la respuesta,
estarás listo para sostenerla sin quebrarte. La duda y el cansancio son señales de que estás cerca de algo importante. ¿Por qué? Porque el enemigo no pierde tiempo atacando lo que no tiene futuro. Si sientes más presión, más pensamientos negativos, más tentación de rendirte, es porque estás más cerca de tu bendición. No permitas que la desesperanza te robe lo que Dios ya preparó para ti. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Aunque este cuerpo se desgasta, el espíritu se renueva día tras día. Eso significa que aun cuando el cansancio físico es real, la fuerza interior es más poderosa si decides conectarte con la fuente, que es Dios. Quiero dejarte un último consejo para esta parte. Cada vez que sientas que la duda y el cansancio te vencen, haz una pausa y repite esta oración sencilla. Señor, fortalece mi fe y renueva mi espíritu. No necesitas palabras rebuscadas, necesitas sinceridad. Dios escucha el clamor de un corazón genuino. Así que, querido oyente, no te rindas ahora. La duda y el cansancio no son el final de tu historia, son el campo de entrenamiento donde tu fe se hace más fuerte, donde tu esperanza se vuelve más profunda y donde tu carácter se moldea para sostener lo que está por venir. Parte 4. Aprendiendo a discernir la voz de Dios en medio de tantas voces. Hemos visto cómo Dios nos prepara en lo oculto, cómo sus tiempos son perfectos y cómo podemos vencer la duda y el cansancio. Ahora debemos entrar a un aspecto central de toda preparación: aprender a reconocer y discernir la voz de Dios en medio de las muchas voces que nos rodean. Porque la verdad es que no siempre el ruido viene de afuera, muchas veces viene de adentro. Nuestra mente nos habla, nuestras emociones nos gritan, las opiniones de los demás nos confunden, y a todo eso se suma la voz de Dios que, en ocasiones, parece un susurro en medio del caos. La pregunta es, ¿cómo aprendemos a distinguirla? Discernir la voz de Dios no es un talento especial para unos pocos, es una habilidad que se cultiva con práctica, paciencia y obediencia. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, verso 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Eso significa que si eres hijo de Dios, tienes la capacidad de escuchar su voz. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces no estamos afinados para oírlo. Como una radio mal sintonizada, el mensaje está pero no llega claro hasta que ajustamos la frecuencia. Veamos algunas claves profundas para aprender a discernir esa voz en medio de las demás. 1. La voz de Dios siempre está alineada con su palabra. Nunca se contradice. Si lo que escuchas en tu mente o en tu corazón choca con los principios bíblicos, no viene de Él. Dios no te va a guiar a lo que va en contra de lo que ya estableció. Este es el primer filtro. Por eso la lectura diaria de la Biblia no es una carga religiosa. Es la manera de llenar tu corazón con un lenguaje espiritual que luego te permite identificar qué viene de Él y qué no. Paso práctico. Cada vez que sientas una impresión fuerte en tu corazón, compárala con la palabra. Pregúntate, ¿esto refleja amor, verdad, justicia, pureza? Si la respuesta es no, entonces no viene de Dios. 2. La voz de Dios trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. A veces esperamos que escuchar a Dios sea recibir un plan detallado con cada paso claro, pero muchas veces lo que Él nos da es paz para dar el siguiente paso aunque no veamos todo el camino. Colosenses capítulo 3, verso 15 dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Esa paz es como un árbitro interior que marca cuando algo es correcto o cuando no lo es. Si sientes confusión, ansiedad o presión que te aplasta, lo más probable es que esa voz no sea de Dios. Si, en cambio, aún en la dificultad sientes una calma que te impulsa, esa es una señal de que Dios está ahí. 3. La voz de Dios se confirma. No se sostiene en un solo impulso emocional, se confirma a través de varias señales. Puede ser una palabra que lees en la Biblia, un consejo de alguien sabio en la fe, una circunstancia que se acomoda de manera inesperada. Cuando Dios habla, busca confirmarte por distintos medios.
No es casualidad que muchas veces recibes la misma palabra en diferentes formas. Una predicación, un versículo, una conversación. Esa repetición no es coincidencia, es confirmación. Paso práctico. No tomes decisiones grandes basadas en un solo sentimiento. Espera confirmación y ora por claridad. 4. La voz de Dios siempre te acerca a Él, nunca te aleja. Este es otro filtro poderoso. Si lo que crees escuchar te lleva a desconectarte de la oración, a alejarte de la comunidad de fe, a abandonar la lectura de la palabra, entonces no viene de Dios, porque su voz siempre te llama a acercarte más, a depender más, a confiar más. La voz del enemigo, en cambio, busca aislarte y apartarte. Esa diferencia es clave. 5. La voz de Dios requiere obediencia. A veces no escuchamos porque no estamos dispuestos a obedecer. Queremos que Dios nos hable, pero ya tenemos una decisión tomada en el corazón. Y como no queremos soltar nuestro plan, confundimos la voz de nuestros deseos con la voz de Dios. La preparación incluye rendición. Si de verdad quieres escuchar a Dios, tienes que estar dispuesto a que Él te diga cosas que quizás no quieres oír. Ese es el acto de madurez. Paso práctico. Cada vez que ores, termina diciendo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Esa frase abre tu corazón a discernir con claridad lo que Él quiere. Ahora bien, ¿cómo cultivamos una vida que permanezca afinada para escuchar a Dios? Aquí es donde entra la práctica diaria. El discernimiento no se construye en un solo día. Se construye como un músculo que se ejercita. Primero, aparta tiempos específicos para estar en silencio. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, mensajes, responsabilidades. Pero la voz de Dios se distingue en la quietud. Dedica momentos, aunque sean cortos, a apagar todo y quedarte a solas con Él. La práctica del silencio intencional entrena tu corazón a percibir su presencia. Segundo, mantén un diario espiritual. Escribe lo que sientes que Dios te dice, lo que lees en la Biblia, lo que experimentas en oración. Con el tiempo empezarás a ver patrones, confirmaciones, direcciones claras. Muchas veces no es que Dios no hable, es que olvidamos lo que nos dijo. Un diario te ayuda a recordar y a ver cómo Él te ha guiado en el pasado. Tercero, busca consejo de personas maduras en la fe. No todo lo que sientes es necesariamente voz de Dios, por eso la comunidad es esencial. Habla con personas que tengan años caminando con Él. Comparte lo que sientes y escucha su perspectiva. Proverbios capítulo 11, verso 14, dice que en la multitud de consejeros está la seguridad. Esa sabiduría colectiva puede salvarte de errores y ayudarte a discernir con claridad. Cuarto, pon a prueba lo que escuchas. Dios mismo nos invita a probar los espíritus para ver si son de Él. No tengas miedo de cuestionar, de preguntar, de pedir confirmación. La fe no es ingenuidad, la fe es confianza probada. Quinto, recuerda que la voz de Dios siempre apunta a Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Si lo que escuchas te impulsa a ser más como Jesús, a amar como Él, a perdonar, a servir, entonces esa voz viene de Dios. Déjame ilustrarte con un ejemplo. Supongamos que estás orando por un cambio en tu vida laboral. Escuchas en tu interior una idea fuerte de renunciar de inmediato. Si esa voz viene acompañada de ansiedad, temor y caos, probablemente no es de Dios. Pero si en oración encuentras paz, confirmas en la palabra principios de orden y provisión, y recibes consejo sabio que reafirma tu decisión, entonces puedes avanzar con seguridad. La diferencia está en los frutos que produce esa voz en tu corazón. Querido oyente, discernir la voz de Dios es una de las habilidades más importantes en tu camino de fe. No porque tengas que escuchar respuestas para todo, sino porque al reconocer su voz, tu confianza crece y tu obediencia se fortalece. Y cuanto más aprendes a discernir, menos espacio tienen la duda, el miedo y las voces negativas. Recuerda, Dios sigue hablando hoy. Él no es un Dios distante que te dejó solo en el camino. Él es un Padre que guía, que corrige, que consuela, que anima. Y su voz
Siempre busca acercarte a Él y prepararte para lo que viene. Así que no te rindas ahora. Si en este momento sientes confusión, toma un respiro, vuelve a la palabra, busca su paz, espera confirmación y permanece con un corazón dispuesto a obedecer. Poco a poco, la voz de Dios será más clara que cualquier otra, y esa claridad será la brújula que te guiará hacia lo grande que Él ya tiene preparado para ti. Parte 5. Las pruebas más duras como plataformas de crecimiento. Hasta aquí hemos caminado por las señales de la preparación, los tiempos de Dios, la manera de vencer la duda y el cansancio, y la importancia de discernir su voz. Ahora toca abordar un terreno que a nadie le gusta enfrentar, pero que todos, sin excepción, vivimos: las pruebas más duras de la vida. Y quiero que lo escuches con claridad, porque esto puede cambiar tu perspectiva para siempre. Las pruebas no son el final de tu historia, son el escenario donde Dios revela tu crecimiento y abre nuevas oportunidades. Lo que hoy ves como una herida, mañana puede convertirse en el testimonio que levante a otros. Lo que hoy duele, mañana puede ser la señal de que Dios está edificando algo más fuerte en ti. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este pasaje no está diciendo que disfrutes el dolor en sí mismo, sino que veas la prueba desde otra óptica. La prueba produce algo, forma algo, genera algo en ti que de otro modo no habría nacido. No es el dolor lo que transforma, sino lo que Dios hace en ti a través del dolor. Y aquí está la clave. Cada prueba tiene el potencial de ser plataforma de crecimiento si decides afrontarla con fe y obediencia. Hablemos de cómo funcionan esas pruebas y cómo puedes transformarlas en oportunidades. 1. Las pruebas revelan fortalezas ocultas. Muchas veces no sabes lo fuerte que eres hasta que no tienes otra opción que resistir. Es en los momentos de presión cuando descubres capacidades que nunca imaginaste. Por ejemplo, quizá no sabías que podías orar con tanta intensidad hasta que atravesaste una crisis. Quizá no sabías que tenías palabras de ánimo para otros hasta que primero fuiste consolado en tu dolor. Cada prueba saca a la luz recursos internos que Dios ya había depositado en ti. 2. Las pruebas limpian lo que sobra. Así como el fuego purifica el oro, las dificultades queman lo innecesario. A veces cargamos con relaciones, hábitos o pensamientos que no nos ayudan, pero no lo notamos hasta que la prueba los expone. Cuando atraviesas un momento difícil, te das cuenta de qué es realmente esencial y qué no. Pierdes lo superficial, pero ganas claridad. Y esa claridad es un regalo poderoso que redefine tu camino. 3. Las pruebas desarrollan empatía. Cuando nunca has sufrido, es fácil juzgar a los demás. Pero cuando pasas por tu propio valle, aprendes a mirar con compasión. El sufrimiento te vuelve más humano, más sensible, más capaz de acompañar a otros. Dios no desperdicia tu dolor, lo convierte en un canal para bendecir a otros que luego enfrentarán lo mismo. El apóstol Pablo lo expresó en 2 de Corintios capítulo 1, verso 4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. 4. Las pruebas fortalecen tu fe. La fe no crece en comodidad, crece en tensión. Si nunca tuvieras que confiar en lo invisible, tu fe sería teoría. Pero cuando los recursos escasean, cuando la puerta se cierra, cuando la respuesta tarda, ahí es donde tu fe se estira. Y aunque al inicio parece que se rompe, en realidad se fortalece. La fe ejercitada en medio del dolor se vuelve una fe inquebrantable. 5. Las pruebas abren puertas inesperadas. Muchas historias bíblicas nos muestran que después de una gran prueba llegó una gran promoción. José fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado, y después de esas pruebas se convirtió en gobernador de Egipto. Daniel fue lanzado al foso de los leones, y después de esa prueba su influencia creció. La cruz misma, la mayor prueba de todas,
se transformó en la mayor victoria de la historia. La lógica del reino de Dios es que el dolor no es estéril, es semilla, y cada semilla, aunque sea enterrada, florece con mayor gloria. Ahora, ¿cómo convertir las pruebas en plataformas de crecimiento en la práctica? Primero, cambia tu lenguaje interno. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntarte ¿para qué Dios permitió esto? Esa sola pregunta transforma la queja en aprendizaje, el lamento en preparación. No se trata de negar el dolor, sino de reinterpretarlo a la luz del propósito divino. Segundo, abraza el proceso en lugar de resistirlo. Muchas veces sufrimos más por la resistencia que por la prueba en sí. Cuando peleamos contra lo inevitable, nos agotamos. Pero cuando aceptamos que Dios está en control, encontramos paz. No se trata de resignación, se trata de confianza activa. Seguir orando, seguir sirviendo, seguir creyendo, aun cuando nada cambia todavía. Tercero, documenta lo que aprendes. Así como un estudiante toma apuntes durante la clase, toma notas en medio de tu prueba. Escribe lo que sientes, lo que descubres, lo que Dios te muestra. Ese registro se convertirá en tu testimonio más adelante, y no solo te servirá a ti, sino que será alimento para otros que atraviesen situaciones similares. Cuarto, rodéate de voces correctas. Durante las pruebas, las voces equivocadas pueden hundirte más. Necesitas gente que te recuerde quién eres en Dios, que ore contigo, que no te deje olvidar las promesas. La comunidad es vital. Incluso si no tienes personas físicas a tu alrededor, este canal y otros espacios de fe existen para que no camines solo. Quinto, celebra pequeñas victorias. No esperes a que todo cambie para dar gracias. Si hoy lograste mantener la paz un día más, celebra. Si hoy encontraste fuerzas para levantarte y orar, celebra. Si hoy pudiste sonreír a pesar de la tormenta, celebra. La celebración constante es un recordatorio de que el proceso avanza, aunque sea paso a paso. Permíteme ilustrarte con un ejemplo concreto. Imagina que estás enfrentando una crisis financiera. Los gastos superan tus ingresos y el desánimo te rodea. La duda te dice que jamás saldrás de esa situación. Pero si aplicas estos principios, puedes transformar la prueba en plataforma. Comienzas a cambiar tu lenguaje interno, dejando de decir «nunca saldré de esto» y empezando a declarar «Dios me da sabiduría para administrar y salir adelante». Empiezas a registrar lecciones. ¿Qué hábitos debes corregir? ¿Qué nuevas ideas puedes implementar? Te rodeas de personas que te animen en lugar de hundirte en quejas y celebras pequeñas victorias, una deuda menos, un gasto controlado, una oportunidad nueva. Poco a poco, lo que parecía una desgracia se convierte en el terreno donde tu carácter, tu fe y tu visión financiera crecen. Querido oyente, las pruebas no son eternas, pasan, pero lo que producen en ti, eso permanece, y lo que permanece es lo que sostiene tu futuro. Dios nunca permitirá que atravieses una prueba sin darte también la capacidad de soportarla y de crecer a través de ella. Por eso, no te rindas ahora. Lo que hoy es dolor, mañana será testimonio. Lo que hoy es lágrima, mañana será semilla de gozo. Lo que hoy es lucha, mañana será victoria. Parte 6. Aferrándote a las promesas de Dios como anclas en la tormenta. Hemos visto cómo las pruebas más duras no destruyen, sino que forman. Cómo el dolor puede convertirse en plataforma de crecimiento y cómo la perspectiva cambia cuando dejamos de preguntarnos por qué y empezamos a preguntarnos para qué. Pero hay un recurso divino que muchas veces olvidamos y que es vital en medio de cualquier tormenta: las promesas de Dios. Aferrarte a ellas es como echar un ancla en medio de un mar agitado. La tormenta puede seguir rugiendo, las olas pueden golpear con fuerza, pero el ancla te sostiene en tu lugar hasta que la tempestad pase. Las promesas de Dios no son palabras vacías, son compromisos eternos respaldados por su fidelidad. Números, capítulo 23, verso 19. Nos recuerda que Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió, lo cumplirá. Esa es tu garantía. No depende de circunstancias, no depende de tu estado de ánimo, no depende de la opinión de otros. Depende de la fidelidad inmutable de Dios. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes las promesas en tiempos de tormenta? Porque nuestra mente tiende a olvidar. El dolor nubla la memoria, la duda distorsiona la visión y el cansancio nos hace perder de vista lo que Dios ya dijo. Por eso necesitamos recordarlas constantemente, repetirlas en voz alta, escribirlas, orarlas, declararlas. Cada promesa es un recordatorio de que lo que ves hoy no es el final, es solo un capítulo en la historia que Dios está escribiendo contigo. Veamos cómo aferrarte a las promesas puede transformar tu manera de atravesar la tormenta. 1. Las promesas te dan perspectiva. Cuando estás en medio de la dificultad, es fácil pensar que nunca terminará, pero una promesa te recuerda que lo que hoy vives no define tu mañana. Por ejemplo, Isaías capítulo 41, verso 10 dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa cambia la perspectiva. No es que no habrá tormenta, es que no estarás solo en medio de ella. 2. Las promesas te dan estabilidad. Las emociones son cambiantes. Un día puedes sentirte lleno de fe y al siguiente caer en desánimo. Pero una promesa no cambia, aunque tus emociones fluctúen. Cuando anclas tu vida en una palabra de Dios, puedes mantenerte firme aunque no sientas nada. Salmos capítulo 119, verso 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esa lámpara no depende de la intensidad de tus emociones, depende de la luz que emite la verdad de Dios. 3. Las promesas te dan esperanza. La esperanza no es optimismo barato, es la certeza de que lo que Dios dijo se cumplirá aunque ahora todo parezca lo contrario. Jeremías capítulo 29, verso 11, afirma: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra es suficiente para mantenerte con la frente en alto en medio de cualquier situación, porque sabes que tu historia no termina en fracaso, sino en victoria. 4. Las promesas fortalecen tu fe. Cada vez que recuerdas una promesa, tu fe se alimenta. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, verso 17. Eso significa que mientras más te expones a la palabra, más se expande tu fe. Y una fe fortalecida te permite seguir caminando aunque las circunstancias no cambien de inmediato. 5. Las promesas te impulsan a la acción. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de actuar en coherencia con lo que Dios ya dijo. Si Él prometió provisión, entonces haz tu parte administrando bien y confiando en su provisión. Si Él prometió dirección, camina con pasos firmes, aunque solo veas un tramo del camino. Las promesas no son excusas para quedarte quieto, son motivaciones para moverte con confianza. Ahora, ¿cómo puedes aferrarte a las promesas en tu vida diaria? Aquí algunos pasos prácticos. Primero, identifica las promesas que más hablan a tu situación actual. No necesitas conocer de memoria toda la Biblia de un día para otro, pero sí puedes seleccionar algunos versículos clave que se conviertan en tu arsenal espiritual. Escríbelos en tarjetas, pégalos en tu pared, colócalos en tu celular. Hazlos visibles. Segundo, repítelas en voz alta. No subestimes el poder de tus palabras. Cuando declaras una promesa, no solo la recuerdas, sino que afirmas tu fe en ella. En momentos de temor, declara con tu boca lo que Dios ya dijo, y tu mente comenzará a alinearse con esa verdad. Tercero, ora con esas promesas. No necesitas inventar oraciones elaboradas, simplemente repite lo que Dios ya dijo. Por ejemplo, puedes orar: Señor, tu palabra dice que no temeré, porque tú estás conmigo. Así que hoy decido confiar en esa promesa. Cuando oras con la palabra, oras con poder. Cuarto,
Comparte esas promesas con otros. No te quedes con ellas solo para ti. Al compartirlas, no solo animas a otros, también refuerzas tu propia fe. Muchas veces, la palabra que das a alguien más termina siendo la misma que fortalece tu corazón. Quinto, celebra cada cumplimiento. Cuando veas que una promesa se cumple, no lo tomes como algo normal. Da gracias, celebra, testifica. Eso fortalece tu confianza para creer en las promesas que aún están en camino. Permíteme contarte un ejemplo ilustrativo. Imagina que alguien está atravesando una enfermedad difícil. Cada día se enfrenta a diagnósticos médicos que parecen negativos. La duda quiere apoderarse de su mente. Pero esa persona decide aferrarse a la promesa de Isaías, capítulo 53, verso 5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada mañana la repite, cada noche la declara, cada día la ora. Y aunque el proceso médico sigue su curso, su corazón permanece en paz, su fe se fortalece y su esperanza se mantiene viva. La promesa se convierte en el ancla que impide que la tormenta lo derribe. Querido oyente, no olvides esto. Las promesas de Dios no son opcionales, son esenciales. No son palabras bonitas, son verdades eternas. Y cuando decides anclar tu vida en ellas, nada ni nadie puede sacudirte de tu lugar. Por eso no te rindas ahora. Aférrate con todas tus fuerzas a lo que Dios ya dijo, porque lo que Él prometió se cumplirá en tu vida.